Quaremead, Ugley, 29 de septiembre de 1945. Comentario sobre la toma de decisiones en el trabajo. Al tomar una decisión en el trabajo, la mente debe estar libre de su esclavitud hacia las actitudes mecánicas. De otro modo, las decisiones que se toman siempre provienen de la personalidad, de lo que nos han enseñado a juzgar bueno o malo. Esta liberación de la mente solo empieza cuando se permite que el trabajo penetre en la mente y de este modo la cambie. Es la voluntad la que debe tomar las decisiones, no la voluntad de la mente mecánica. La voluntad pertenece a cada centro y a cada parte de éste, y, de hecho, a cada yo. Si el trabajo y sus ideas no han transformado aún su mente, siempre tomará las decisiones en función de su mente, que juzga las cosas de una manera mecánica, según lo que le han enseñado a creer que es justo o injusto. En otras palabras, no toma las decisiones justas en el sentido de trabajo de su mente ya estructurada, ya formada, que emplea y siempre ha empleado en la vida. Es exactamente esa denominada mente la que el trabajo empieza a atacar con el fin de transformarla, esto es, con el fin de transformar su manera de pensar sobre todas las cosas. En una oportunidad G hablaba de las decisiones. En aquel momento dio la casualidad que anoté lo que decía, lo que me permitirá repetirles exactamente las palabras que pronunció. Dijo: no se puede tomar una decisión desde un solo yo. Por ejemplo, toma usted la decisión de no fumar mientras está sentado tranquilamente. Al próximo momento se levanta y enciende un cigarrillo. Cuando no está en el centro motor, esto es, no está en movimiento, la decisión que ha tomado es instantáneamente olvidada en cuanto empieza a moverse. Esto es tomar una decisión desde un pequeño yo, digamos, en el centro intelectual. G dijo que esas decisiones que se toman en los pequeños yo cuando, por así decirlo, se está en un estado de ánimo pasajero, son por completo inútiles. Agregó: son completamente inútiles porque muestran cuán difícil es tomar una verdadera decisión. Tales decisiones nos muestran que somos incapaces de controlar nuestras máquinas, a saber, todos nuestros centros. Decía desde luego que las decisiones en el sentido de trabajo deben provenir de un nivel mucho más profundo que aquel en que existen los pequeños yo. Ahora bien, como todos ustedes saben, tomamos continuamente decisiones de esta clase, tal como la de no comer demasiado luego de ingestiones copiosas, y tales decisiones se toman en el nivel superficial de los opuestos y en la práctica siempre se forman, como lo habrán observado, con palabras. Las verdaderas decisiones no están formadas por palabras porque provienen de una fuente mucho más honda. G prosiguió hablando de las decisiones en los siguientes términos que les repetiré tal como los dijo. Las decisiones ordinarias que tomamos son mecánicas y totalmente diferentes de las conscientes. Un hombre intenta cambiar una cosa sin ver su conexión con otras. Significa esto que no es propiamente consciente y así toma una decisión mecánica. Luego G empezó a hablar sobre los binarios. La palabra binario deriva del latín binarias, igual que consta de dos. Nos dio un ejemplo de binario: necesario y necesario, lo cual son opuestos. Dijo que una decisión en el sentido de trabajo no descansa en los binarios sino en la fuerza neutralizante o la tercera fuerza, que convierte un binario en un ternario, cuyo significado es triple o tríada, del latín ternarius. Esta se llama ley del péndulo, según la cual somos mecánicos. Dijo: se entabla una disputa en usted mismo entre sí o no. Esta situación binaria en usted ha de ser transformada por la tercera fuerza y convertirse en un ternario o tríada. El hombre, por lo general, puesto que no se recuerda a sí mismo y de este modo carece de tercera fuerza en su vida, siempre oscila entre los opuestos, esto es, su vida está siempre en binarios que son irreconciliables.
Esta lucha entre sí o no logra solucionarse inclinándose hacia sí o hacia no. Es preciso hallar un tercer factor, que convierta esos binarios en una tríada ternario, lo cual ya no se asemeja más a la situación producida por el estado de hallarse en los binarios opuestos. Si o no se torna en algo muy diferente que solo cabe describirlo como sí y no. Recordará que la tercera fuerza une a los opuestos y contiene algo de los dos y con todo no es ninguno de ellos. Cuando la mente halla algo entre sí y no, se puede tomar una decisión. En las palabras de G, el binario llega a ser ternario, es decir, los opuestos quedan incluidos en la tríada, y de ello puede resultar lo que se llama cuaternario, que deriva del latín quaternanus, igual que consta de 4. El cuaternario es activo. Ante todo se forma por la unión de los binarios opuestos mediante la tercera fuerza, que así hace un ternario y lleva a un resultado que lo convierte en cuaternario. A través de este resultado del que, en cierto sentido, cabe decir que es activo, puede tener lugar otro desarrollo. G dijo: cada disputa con uno mismo debería llevar eventualmente a un nuevo estado de uno mismo. No debería hacer surgir un lado habitual o acostumbrado. Conduce a un nuevo estado por la vía de un ternario, que lleva a un cuaternario. Mientras el estado binario permanezca, el antiguo estado, el anterior, permanecerá, y la persona se retrotraerá simplemente a la antigua posición. La senda que conduce al conocimiento de la unidad es, ante todo, una lucha entre sí o no, esto es, un estado binario, para comenzar, pero debería llevar a una decisión, esto es, a un estado temario que no es ni sí ni no, y esto produce un verdadero resultado, es decir, conduce a un cuaternario. Una lucha de sí no es en sí una solución. Es preciso encontrar un tercer factor por medio del cual, si no lleguen a combinarse mediante una tercera fuerza en algo muy diferente de sí o no. Esto forma un temario y esto, a su vez, el resultado llamado cuaternario. G dijo que todo el secreto depende de que el hombre se recuerde a sí mismo, es decir, que se dé el primer choque consciente. Dijo que un hombre ordinario es incapaz de crecer o de obrar en un sentido verdadero porque carece de la tercera fuerza que se produce mediante el primer choque consciente del recuerdo de sí. Hay, dijo, una suerte de brecha en el hombre que ha de llenar él mismo y, a no ser que la llene, seguirá en los binarios, esto es, seguirá en los opuestos. En otra ocasión que dijo: en este punto tenemos al individuo que se distingue del hombre mecánico. ¿Qué es lo más importante?, nos preguntó una vez. Dijo: lo más importante es darse cuenta de que no nos recordamos a nosotros mismos, y que por esta razón, no existimos en realidad como individuos en nuestra experiencia. Ahora bien, de todo lo dicho por G vemos que se refería a algo que toma muchos años para comprenderlo, aunque el trabajo nos lo enseña constantemente. Habrán observado que nos dice que las decisiones no se pueden tomar desde los opuestos sino desde otra fuerza que no es ni sí ni no y que está conectada con el estado de recuerdo de sí. El estado de recuerdo de sí, dijo muchas veces, es un estado que el hombre estaba destinado a poseer por su nacimiento pero que ha perdido. El hombre nace con el poder de recordarse a sí mismo, pero como fue educado entre gente dormida, esto es, entre gente que no se recuerda a sí misma, no tarda en perder dicho poder. Cae en el sueño por medio del hipnotismo de las otras gentes dormidas, entre las cuales crece, y por esta razón, el trabajo debe empezar refiriéndose al estado que el hombre debe alcanzar por derecho de nacimiento. Por eso les digo a todos ustedes, que deben practicar el recuerdo de sí. G charlaba a menudo sobre este particular, intentaré repetir palabra por palabra lo que dijo.
hablando de la enseñanza esotérica, dijo que hubo una época en que era solo necesario en cuanto al segundo choque consciente, porque el hombre no había nacido con la posibilidad de darse el mismo este choque, y le era imposible hacerlo, a menos que se lo enseñaran, pero debido al hecho de haberse dejado dominar a tal punto por el sueño, había que enseñarle a darse el choque del recuerdo de sí antes que se pudiera hacer cualquier cosa para transformarlo. G solía hablar mucho acerca de la manera en que el hombre había perdido este estado que había recibido al nacer, y tomaba como ejemplo el mundo moderno, diciendo que si queremos conocer cómo el hombre perdió el estado de recuerdo de sí, y cuáles fueron las consecuencias de esta pérdida de conciencia, nos basta mirar en torno de nosotros y ver lo que ocurre en este mundo en el que millones de hombres se comportan de tal manera que toda solución es imposible, y solo puede ir de mal en peor. Nadie, decía, se recuerda ahora a sí mismo ni lo juzga necesario, y por dicha razón, sobrevino un descenso en el nivel de conciencia, y este descenso se acentúa cada vez más con el paso de los días, y como consecuencia, la gente se deja gobernar cada vez más por las circunstancias externas, y es cada vez más impotente para poner remedio a sus tribulaciones. Ahora bien, regresemos al tema de tomar una decisión en el trabajo. Ante todo nos enseñan a tomar decisiones, pero nos lo enseñan de tal modo que nos demos cuenta que no podemos cumplirlas, para que veamos, en suma, hasta qué punto somos mecánicos. Pero, como es sabido, esta captación de nuestra mecanicidad es una de las formas del recuerdo de sí. Ya no confiamos más en nuestras máquinas aunque las observamos en su trabajo. Probamos hacer una cosa y otra, pero nos damos cuenta que eso no nos conduce a ningún lugar. Por ejemplo, hacemos tal cosa, y luego advertimos que no progresamos, etc. Nos esforzamos en una dirección, y a consecuencia de ello, vemos que en otra dirección, nuestro esfuerzo es menor. Por medio de la observación de sí, sin permitir que nuestro fracaso nos deprima y negativice, nos acercamos a un punto en el que comprendemos que nos es imposible tomar decisiones de la misma manera que lo habíamos hecho hasta entonces. Hallamos que el terreno de las decisiones está situado mucho más profundamente de lo que pensábamos, y así, aprendemos a tener paciencia con nosotros mismos, lo cual es tan necesario. Ya descubrimos qué es lo que debe sucedernos para transformarnos, y con todo, sabemos que nos es imposible lograrlo, y que esa transformación que deseamos internamente, no se producirá si las pequeñas decisiones súbitas se toman por medio de los pequeños yo en los opuestos, y al mismo tiempo, deseamos que esa transformación tenga lugar, sean cuales fueren nuestros sentimientos respecto de ella. Entonces la decisión se torna emocional, es decir, penetra más profundamente que el nivel de los pequeños yo súbitos, las súbitas formas de autotortura. Ahora bien, hablando desde otro punto de vista, y sin embargo sobre lo mismo, la tercera fuerza del trabajo es la que nos puede transformar. Lo primero que el trabajo nos ordena hacer es recordarnos a nosotros mismos, y a este respecto nos enseña muchas otras cosas, tales como la separación interior de pensamientos y sentimientos negativos, etc. Pero todas estas cosas secundarias que nos enseña están conectadas con el recuerdo de sí. Tomemos, por ejemplo, la enseñanza del trabajo sobre la identificación consigo mismo con los sucesos externos. Todo ello se relaciona con el recuerdo de sí. Todo ello finca en el estudio de cómo no podemos recordarnos a nosotros mismos, porque, como es sabido, si una persona está muy identificada con sus emociones negativas, o con la conducta de otro hacia ella, dicha persona no se halla en estado de recuerdo de sí, sino en un estado opuesto. Si se entrega a la charla interior y a la consideración interna, la autojustificación, etc., no se recuerda de sí misma, no está en el tercer estado de la conciencia, definido como estado de recuerdo de sí.
La enseñanza del trabajo se propone elevarnos a ese estado que debería ser nuestro, y al que tenemos derecho por nacimiento. En este tercer estado de conciencia, en este nivel, nos llegan influencias que pueden ayudarnos. Es como si pusiéramos nuestra cabeza por encima del agua para sentir el aire y el sol. Si alguno de ustedes trata de recordarse a sí mismo en un momento cualquiera, si lo hace oportunamente y con mucha sinceridad, siempre sentirá una súbita felicidad. Ahora bien, si estuviéramos en un estado de recuerdo de sí, sabríamos tomar decisiones, pero cuando estamos dormidos en nosotros mismos, cuando estamos preocupados y nos identificamos con nosotros mismos, tomamos las decisiones desde los binarios, como las denominaba G, desde los opuestos. G dijo: la lucha entre sí y no se resuelve por sí ni por no, esto es, los opuestos o binarios. Si siempre estamos en un estado de recuerdo de sí, siempre en el tercer estado de conciencia, nuestras decisiones serán verdaderas, y nos conducirán a un resultado verdadero al que G llamaba cuaternario. Hay un cuento sobre una niña ciega cuyos 5 hermanos se lanzaron al mundo uno tras otro, confiados en sus fuerzas, pero fracasaron y se perdieron en el mundo. Entonces la niña ciega se internó en el mundo. No confía en sus fuerzas, mas se aferra a una cuerda que tejió, una de cuyas puntas está firmemente atada al sol. Nunca se desprende de la cuerda y como resultado de ello se siente capaz y puede ayudar a sus hermanos y a otras personas en el mundo, simplemente porque no confía en sí misma para encontrar el camino, sino que cuida de la cuerda para que la guíe. ¿Por qué muestran como ciega esa niña? Es ciega ante el mundo externo. No actúa a través de sus sentidos, sino que se aferra a algo interno. Ahora bien, si una persona pudiera recordarse a sí misma en todo momento, y advertir todo lo que la hace identificarse, esto es, dejar de recordarse a sí misma, se sostendría de esa cuerda que proviene del sol, de un nivel más elevado. Y si esa persona decidiera siempre recordarse a sí misma, cualquiera fuese la cosa que estuviese sucediendo, estaría en el tercer estado de conciencia, y su decisión sería verdadera al no tener nada que ver con los opuestos ni los binarios. Empero, para la gente corriente, no parecería una decisión esta que uno debería recordarse, esta decisión de luchar por el recuerdo de sí todos los días, a pesar de todo.